Les decía que aprendiendo a Monseñor, me acerqué a recibirlo y le pregunté cómo debo llamarlo, Monseñor, cardenal, porque ahora Monseñor es cardenal. Yo, tú ve, me dijo, pues Monseñor, cardenal, padre también. Así es, Monseñor, la persona que tiene una especial cercanía con los demás. Y más aún con los jóvenes, porque él ha desarrollado una larga labor como docente universitario, como persona especialmente pensada pastoral con la juventud. Así que tenemos ahora la dicha, la alegría especial de poder compartir con él acerca de un tema que le es permanentemente cercano, el bien común y la solidaridad. Vamos a recibir a Monseñor con muchísima alegría. Buenas tardes a todos, una enorme alegría poder reencontrarme con la nueva generación. El año pasado hemos trabajado muy bien con el grupo que participó en el curso. Ahora me han pedido ustedes un tema que tiene enorme importancia porque es uno de los temas en cierto modo olvidados por ese tiempo. Y hay que rescatarlo como tema. Pero lo primero que quiero decir es que sobre ese tema, ¿no? Es uno de los temas cruciales, el tema del bien común y la solidaridad para cualquier cosa que hagamos en este momento en el mundo. Y para eso una cosa que necesitamos pensar es que la humanidad, en vez de superar sus divisiones y buscar armonizarse, como durante todo este largo tiempo después de la Segunda Guerra Mundial se intentó en el mundo, en este momento estamos en un proceso de crisis y de quiebra de los acuerdos que se tomaron después de la Guerra Mundial. Con lo cual estamos en enorme peligro, en la referencia humana en el mundo de día. Y lo más importante es que cuando hay una crisis, y en esa crisis hay algunos elementos que incentivan en cierto modo a romper los lazos, surgen ideologías que sustituyen a lo que era común hacer. Si lo normal era hacer acuerdos para poder avanzar y generar relaciones democráticas, relaciones humanas en donde podamos de acuerdo y se hacen las cosas de acuerdo a lo acordado, ahora hay la ideología del que yo hago lo que me da la gana. Yo soy aquel que manda. Y eso solamente se puede hacer cuando en ese tiempo hay un sector de personas que tienen más plata y que son pocos. Y en donde además el modo de ganar dinero es mucho más acelerado y más fácil. Es como jugar así el yape, esas cosas, ¿no? Y que aparece y hacer un montón de plata en poco tiempo. Dinero fácil, pero dinero que cuesta el trabajo de personas a las cuales pues se le paga. Entonces hay una enorme especulación. Nosotros estamos saliendo de lo que se fue en la última etapa democrática que vivió en la humanidad, que es la globalización. Pero estamos saliendo no para democratizar más, sino para que en medio de la globalización algunos lo metan en un solo logo, ¿no? Y después ponen de casa, ¿no? uno alfiler y explota todo. Y eso es sumamente serio porque lo están viendo ustedes en las tres grandes potencias que todos están tratando de expandirse enormemente por todos lados. Y la última, digamos así como tenemos la que está en las dos de Asia, ¿no? Una es más sigilosa, hace inversiones y se expande por todos lados. La otra es guerrera. Y la otra, ¿no? Es la que ha tenido en sus manos el mundo y la organización, diríamos, del proceso de pactos. Tiene una especie de crisis interna porque ha bajado su importancia y para recuperar su importancia prácticamente está organizando una dictadura. Y un capricho, y una imposición. Y ven ustedes, nuestros hermanos, parientes de casi todos nosotros,
están siendo sacados de ese país y enviados como si fueran delincuentes afuera. Y evidentemente hay algunos que los han herido, algunos compañeros nuestros, latinoamericanos nuestros, que han tratado por ellos. Sin embargo, ya llegará su hora también porque votan porque piensan que los nuevos les van a equipar esa habilidad que tienen. Pero espérense que ya no hay problemas, van a ver también cómo votan a los que ya se ha establecido en Estados Unidos como ciudadanos, siendo latinoamericanos. ¿Por qué? Porque toda la cuestión aquí ahorita está en que hay demasiado desarrollo tecnológico con el cual controlar el mundo, pero también demasiada gente. Y en vez de entre seres humanos acordar cómo hacer que la economía satisfaga las necesidades de todos con toda la tecnología que hay, con toda la riqueza que hay un grupo determinado que dice no, eso es solamente para nosotros y el resto se muere. Y podríamos decir que podríamos estar ante planes también, con toda la tecnología que tenemos, de exterminio humano, como fue en el tiempo del nazismo, durante el periodo de la Guerra Mundial. El nazismo recogió un pretexto: los judíos tienen la culpa de todo. Y los campos de exterminio, y la destrucción de personas, y la persecución a personas, una cosa impresionante. Ustedes han visto películas al respecto, y si no las han visto, ¿no? Les recomiendo que vean El pianista. El pianista es una cosa estremecedora, de profundidad, para que podamos comprender lo trágico que ha sido y lo que podría venir. Por esa razón, el Papa Francisco ha recogido de todos los valores humanos que existen en la humanidad, cosas que podrían servirnos para este tiempo. Y por eso escribió un texto que se llama la Fratelli Tutti, señalando, Fratelli Tutti significa hermanos todos, señalando que en una crisis, cuando las cosas son muy difíciles, pero es necesario que todos contribuyamos y pensemos todos críticamente y pongamos de acuerdo cómo hacer ese mundo nuevo, entonces recurramos, ¿no?, a que somos hermanos y por lo tanto a dar ejemplo de que a través de el diálogo se resuelven las cosas. Y para eso ha cambiado también la iglesia. Y entonces hay una cosa que la iglesia actual tiene, y es que el Papa ha recogido una cosa que se estudió y se trabajó y se decidió del año 62 al 65, hubo el Concilio Vaticano II. Y en ese concilio se decidió que la iglesia era comunión, ya no era jerarquía de arriba o abajo, sino comunión de hermanos. Eso lo ha seguido desarrollando y ahora ha visto usted los sínodos que han habido, ¿no? Han escuchado hablar del sínodo. Ahí en el sínodo ha hablado de la sinodalidad, es decir, una iglesia que no manda de arriba abajo, sino que pregunta, que escucha, que enseña a todos los creyentes a ponerse de acuerdo, a tratarse como humanos. Y con eso ayudar a este mundo a darse cuenta que es posible eso que Juan Pablo II dijo, la democracia, ¿no?, es algo que la iglesia aprecia. La iglesia aprecia la democracia. Yo vengo aquí en tanto que soy clérigo y que soy cura, y por una razón determinada estamos comprometidos cuando hay cualquier curso de desarrollo humano, como se están llevando ustedes, estamos comprometidos desde hace mucho tiempo con ese tema, que justamente fue el tema de todas las encíclicas de los papas. Pero no solamente porque seamos católicos o seamos religión, sino porque la iglesia no se puede hablar del evangelio si uno no tiene en cuenta los pensamientos humanos, los pensamientos humanos más finos. Entonces la iglesia, ¿qué hace? Dialogar con los filósofos, con los pensadores, con los nuevos pensadores que son ustedes, con los nuevos científicos, y poder tener una claridad sobre lo que viene en el futuro.
Y entonces, por eso digamos, acepto venir, ¿no? Si no, podría venir un filósofo acá y explicarles también algo sobre el bien común, ¿no? Pero es cierto que en la iglesia hemos trabajado este tema mucho. En ese sentido, vamos a trabajar hoy día dos aspectos. El aspecto del bien común y el aspecto de la solidaridad, ¿ya? Vamos a definir un poquito y vamos a ayudarnos a esclarecer alguna cosa. Es importante que para el desarrollo humano se necesite siempre dos cosas. El desarrollo individual, personal de cada ser humano, de acuerdo a sus inclinaciones, de acuerdo a sus búsquedas, a sus necesidades e incluso de sus intereses. No puede haber desarrollo sin desarrollo de cada persona. Y simultáneamente, ningún desarrollo de una persona debe excluir el desarrollo de todos y todas. ¿Por qué? Porque el ser humano por sí mismo, si ustedes se dan cuenta, cualquiera de nosotros tiene sus cualidades, pero no puede vivir solo, ¿no? Es un ser social. Eso es intrínseco a la persona. No hay manera de ser persona si es que uno no sale de sí. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra persona? La persona, ¿no?, que se dice prosopón en griego, prosopón, era una máscara que se usaba en el teatro. No había como ahora hay micrófonos, sino que habían estas máscaras que terminaban en una boca grande y detrás era como una especie de cornetita. ¿De acuerdo? Entonces, persona significa persuonare, o sea, para que suene, para que se escuche. Así como igualito que el micrófono, que no me funciona mucho, que yo necesitaría un poco más fuerte, ¿no? Persuonare, o sea, para comunicarse. De tal manera que el término persona es un término social, no es un término individual. Y somos persona humana en el sentido de que nos humanizamos en tanto que conversamos, que salimos de nosotros mismos y nos ponemos de acuerdo. Por eso el otro es sumamente importante. Y yo no puedo ser indiferente al otro. Hace un ratito les decía a algunos que hemos conversado un ratito, que nosotros mismos, para yo mismo, ya soy yo y yo, ¿no es cierto? ¿Han jugado yo-yo de pequeños? ¿Ah? ¿Han jugado yo-yo? Ya. Yo y yo es yo que pienso sobre mí y yo que soy. ¿Se acuerdan de la frase de Descartes? Pienso, ergo, existo, o sea, cogito, ergo sum. O sea, lo que pasa es que Descartes está hablando de cosas, que piensa y que existe. Lo que pasa es su manera de relacionar es que él dice que para existir necesito pensar. Y por lo tanto es prioritario pensar sobre el existir. Y es un problema de prioridades ya de Descartes. Pero lo más importante es que hay esta diferencia. Pienso y existo van juntos. Pero normalmente, y ahí viene el problema con Descartes también, que por más que yo piense mucho, mi existir es mucho más complejo, interesante, misterioso y sabroso que mi pensar. Siempre la realidad de lo que soy es más que mi pensamiento. Por eso nunca podremos pensar completamente lo que vivimos, porque siempre descubriremos cosas nuevas, siempre. Ese es uno de los problemas de la sociedad moderna, ¿no? En la sociedad moderna se priorizó el pensar sobre el ser. De tal manera que la razón hacía todo. Es verdad que la razón es muy importante, pero es incomparable respecto al ser. El ser es un ser creativo, misterioso, lleno de carismas, de matices, de cosas preciosas. Si no, ustedes no se enamorarían, pues. ¿Cuándo se enamora uno? Cuando va descubriendo a la persona que es un misterio, ¿no? Primero me trae una cosita, pero luego la otra y me anima, y entonces ya, para toda la vida, ¿no? Por eso, porque hay una, digamos, el enamoramiento, existe el descubrimiento de la novedad permanente del otro. Y por eso para vivir necesitamos estar en relación al misterio de los demás
y ponernos de acuerdo para ayudarnos. En ese sentido, no podemos nosotros construirnos personalmente sin nosotros. Por eso es que el individualismo, que yo digo, yo soy aquí mando y aquí todo el mundo me obedece, que consideramos dictadura y además inhumanidad. Eso es inhumano. Les decía hace un rato que los consensos que se obtuvieron después de la Guerra Mundial generaron por lo menos un mayor acercamiento a esto. Una democracia en todos los países para ponerse de acuerdo, para que haya paz, para que haya equilibrio y para que todo el mundo tenga un lugar. Pero evidentemente también hubo democracias y ahora estamos ya en la crisis de la democracia. En realidad lo que necesitamos ahorita es reformar la democracia anchándola con mayor participación, en donde todos quepamos. Y ese problema es el problema del bien común. Que todos consideramos que por el bien de todos es necesario tener en cuenta la diversidad para ponerse de acuerdo. Si no tenemos esa perspectiva común, entonces cada uno se va por su sitio y ¿qué pasa con el mundo? Regresamos a la barbarie, echándola con mayor parte. Regresamos a las peleas entre tribus, ¿no? Nos convertimos en un mundo tribal, de todos quepamos. ¿Y qué domina en el mundo para existir? La guerra. Y el que gana la guerra es el hace pagar a todos los que la pierden. En vez de ponernos de acuerdo. Además, está demostrado en la historia que todas las guerras han sido una cosa absurda. Sino que si los pueblos hubieran puesto de acuerdo antes, las cosas hubieran mejorado rápidamente. Y sin embargo, nos hemos aventado a vivir de esa manera, pensando en que el dominio de unos sobre otros es lo que arregla todo. Y al final, no han perdido los mismos que habían dominado. No pienses, ¿dónde está ahorita el Imperio Español? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque el descontento que genera el dominio, el abuso, va abriendo el paso a los movimientos del pueblo, y al movimiento del pueblo decide que una cosa es distinta, ¿no es cierto? Y claro, como los países no pueden dominar de tal manera que son ya zonas de ocupación, no mucho tiempo se puede ocupar. Tendría que ser natos del pueblo natos de un territorio para poder estar seguros. Y entonces siempre se llega finalmente a consenso. Mejor hacerlos antes que esperar gastar el dinero y la vida en muertes y en tragedias. En ese sentido, hoy día, entonces nos enfrentamos a la recuperación del concepto y la experiencia del bien común. Estamos en una época en donde, diríamos, para superar la gran crisis en la que estamos, y muchachos, disculpen que lo vaya a aterrorizar un poco, pero ustedes están empezando a vivir una época muy difícil, inclusive terrorífica, porque inclusive la humanidad podría desaparecer. He estado en un encuentro ahora en Roma de la Academia Pontificia por la Vida. Fueron varios científicos que analizan ya el proceso del cosmos, la presencia de la Tierra, etc. Ya se han aventado a ponerle una fecha de caducidad de la Tierra. Lo han hecho a través de la medición del grado de evolución del calor. Y cuanto más caliente sea la Tierra, más atraerá el Sol. Y apenas hay una explosión solar, se vendrá directamente a la Tierra y la quemará. Eso evidentemente todavía sucederá en un buen pedazo de años, de miles de años, pero el que ya se pueda calcular es gravísimo, porque el ritmo en el cual estamos creciendo es demasiado caliente. Y cuando calienta la Tierra, la tendencia a la desaparición por fuego es clarísima. Están viendo que ya está habiendo fuego por todos lados, ¿no? La cantidad de incendios. Ayer ha habido terremoto en Birmania, han sabido, ¿no? Así, ¿han visto en YouTube cómo se cae un edificio así toditito? ¿No? Es impresionante. Claro, porque si hemos desfondado, podemos sacar todo el petróleo, entonces empieza a hundirse. Es evidente, antes de sostener el petróleo. Ustedes conocen más de las cosas que yo, pues son más científicos, conocen. Bien,
Veamos entonces la noción de bien común y luego la de solidaridad, y con eso acaba esta exposición. Va a demorar 20 minutos más, ¿ya? Y luego preguntas. Bien común fue definido de la siguiente manera en una encíclica por un papa excelente llamado Juan XXIII, que es el que comparan con el Papa Francisco. Juan XXIII, un gordito, que además estaba para jubilarse, ¿no? Y era odiado por los curiales, y finalmente era nuncio. Lo traen primero lo traen a París y luego lo hacen cardenal, y al final votaron por él, ¿ya? Es ese papa que dijo: hay que dejar que el aire del mundo entre en la iglesia porque esto se está poluyendo. Y es el que empieza la renovación de la iglesia. Ya, eso fue en el año 1963. Bueno, la cosa más importante es que él definió y dijo: el bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a las asociaciones y a cada uno de los miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Aquí la palabra perfección no es la del perfectísimo, sino de la plenitud, del desarrollo humano. Condiciones de vida social que hacen posible que toda asociación y todo miembro, toda persona, pueda tener un desarrollo pleno, avanzar hacia la plenitud de todo lo que vale, de todo lo que es. Esto solamente se puede dar si hay condiciones que permiten eso. De tal manera que es un bien, pero es un bien definido como el bien para todas las personas y grupos. Bien común, entonces, no es un bien exclusivo para un grupo. Es un bien que todos aspiramos tener como conjunto de la sociedad. Y por lo tanto tenemos que, en cada condición, en cada tipo de sociedad y luego en el mundo también, hay que ver cómo hacemos para que todos sean atendidos en sus necesidades distintas. Y simultáneamente cada uno no vaya a basarse en su necesidad propia para desfavorecer el bien común. Por ejemplo, no atienden el bien común los que hacen leyes para sus propios intereses, como ha pasado en estos días, ¿no es cierto? Quiero ganar plata, soy autoridad, propongo una ley, y tengo algún problema yo con la ley, entonces hago una ley en donde me protejo, pero con eso también protejo a los delincuentes. Y entonces se desarrolla lo que está pasando, ¿no? O sea, los asesinatos a mansalva de los delincuentes porque están protegidos por la ley que hicieron algunos para ellos salvarse de sus problemas. Esa visión egoísta es justamente lo contrario del bien común. El bien común es algo que deseamos todos, y todos, especialmente las autoridades, estamos llamados a proteger. Y también a cuidar, y también a legislar en función de que haya justicia para todos. Por eso, evidentemente, en un sistema democrático, el bien común se va construyendo juntos y hay polémicas y discusiones. Y cuando no se escucha, ¿qué sucede? La gente, ¿qué hace? ¿No? ¿La gente se queda callada? No, sale a la calle. Sobre todo si no es escuchada como debe ser, a través de los organismos y regulares. No solamente sale a la calle, entonces, lo que más me ha sorprendido a mí, que no sale a la calle solamente como ha sido hace unos días. En la propia procesión la vez pasada, a mí me pareció impresionante. La procesión del Señor Milagro, que llegan a cierto lugar y empiezan a gritar. ¿Por qué? Porque ya está tan extrema la situación que hasta del corazón de la fe cristiana la gente dice: basta ya. En ese sentido, la sociedad, si bien es cierto, opera para el bien común, no está encima de sus miembros, ni debe
dejar de cuidar a los miembros, ni debe tampoco ponerse de tal manera que rija a los miembros, digamos, según una especie de mandato general que no tiene en cuenta a los miembros. Todos somos personas que participamos y todos a veces nos sometemos a una cierta concesión de cuestiones para que todos podamos marchar. Alguien cede de su parte. Pero tiene que haber una unidad entre el aporte para la persona individual y el cuidado de la comunidad. Y eso no pasa en toda la sociedad, ¿no es cierto? Siempre algunas cosas que se legislan o se organizan perjudican a muchas personas. Es necesario que eso se corrija. Y por eso el bien común es un proceso de construcción común, como un ideal que permanentemente estamos construyéndolo juntos. Todos los bienes materiales y espirituales de una sociedad son elementos del bien común. Todos los recursos, las universidades, las calles, las enseñanzas, la cultura, todo es parte del bien común. Es el legado que hemos construido todos. Y aquí una cuestión importante. Dentro de poco voy a hablar de solidaridad, ¿ya? Pero además de la solidaridad como actitud, que es lo que vamos a estudiar especialmente, ahora vamos a hablar de la solidaridad de hecho. A ver, tú tienes ahorita unos lentes ahí, ¿no? Que casi como los míos, ¿no? Bueno, ¿cómo los conseguiste? En un oculista, ¿no es cierto? Ya, bueno. ¿Quién lo habrá construido? ¿Quién habrá hecho los vidrios? ¿No es cierto? ¿Quién habrá organizado el plástico, toda esa cosa, ¿no? Para hacerlos bonitos. O sea, ahí el concurso, todo lo que tenemos, se hace con el concurso de todos. Y muchas veces no está bien pagado. Porque hay una cosa muy cierta. Ahorita, por ejemplo, tengo a mi hermana en el hospital y la cuidan las hermanas de... A mi hermana la cuidan las hermanas de desamparados, ¿no? Que son monjitas que están dedicadas justamente a atender a las personas enfermas. Yo puedo pagarles a esas hermanas $20,000, $50,000, $100,000 o $1,000,000. Se puede pagar algo que no tiene precio. Y simultáneamente, ¿no? Digamos, uno trata de dar lo más justo. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos también con un plus de servicio. En realidad las cosas no cuestan estrictamente, cuesta lo que nos permite poder sobrevivir y poder crecer un poco. Pero la solidaridad entre las personas que se ayudan para que haya algo positivo para los demás, todo lo que nos hacen los zapatos, los pantalones, todo es algo, digamos, digamos, es inmedible. Y sin embargo lo medimos simple y llanamente porque tenemos necesidades. Pero entonces todo es orientado al bien común. Y nosotros, ustedes pues ahorita jovencitos, pero yo ya me voy a ir, ya tengo 75 años, en 5 más, no sé si ya ¿no? Ya estiro la pata. Pero lo cierto es que somos generacionales. Y ustedes en unos años dejarán a la siguiente generación, que probablemente serán sus chiquillos, o cuando nazcan, cuando se casen, ¿no? O tendrán sus hijos, o sus hijas. Y siempre es un legado el que se recibe, y ese legado es de todos. Lo que pasa es que puede ser apropiado injustamente por alguien, que quiere usarlo a su favor, pero justamente el bien común como ideal es el esfuerzo que todos hacemos para que eso no ocurra. Y si ocurre, entonces nos organizamos, hacemos algo para que eso mejore. Es tan importante el bien común en ese sentido que nuestro propio desarrollo personal depende del desarrollo de todos y el desarrollo de todos depende también de la importancia de nuestro desarrollo personal. Por ejemplo, para el futuro de la ciencia en el Perú, es muy importante que tú seas unos alumnos de primera y que inventen cosas. Yo a mí la vez pasada me encontré aquí en la uni a un muchacho que me dice, usted me ve chiquito así, me dice, ¿no? Por lo saludé, ¿no? Chiquito, no era así, ¿no? Yo estoy preparándome para ir a Marte.
¿Ya? Y como soy chiquito, usted no podrá ir nunca a Marte, pero yo sí. Y está preparándose, no sé si ya se habrá ido, ¿no? Pero estoy en un experimento que se va a hacer para ir a conocer Marte y para poder investigar, y va a haber una especie de base ahí norteamericana para eso, ¿no? ¿Qué sería si una persona no desarrolla sus cualidades desde quién es para poder hacer una investigación que nos permita conocer más cosas, que son importantes para el desarrollo del mundo, evidentemente? No sé cuánto aportará eso de Marte, ¿no? Aunque dicen que había playas en Marte preciosas, ¿no? Y que, bueno, han desaparecido, ¿no? Pero en fin, los estudios, las investigaciones son individuales, pero es para contribución de todos. Y eso siempre tenemos que pensarlo, porque no hay vocación individual que no tenga que ver con los demás. En verdad que hay que cultivarla. Si alguien tiene una vocación que le nace de las entrañas, eso sí, para la vocación que me gusta nada más, ¿ah? Me nace de los riñones, me nace, ¿no? A mí por lo menos me nace los riñones, eso es ser cura. Y por eso que lo soy. Pero todos debemos seguir justamente la vocación que nuestro ser reclama, y por eso es difícil decidirse en una vocación. Hasta que ya tú no dices, sí, eso es lo que me nace de las entrañas. Y eso es, la sociedad está obligada a cultivarlo, a ver cómo esa persona va creciendo y va avanzando en lo que ha desarrollado para el bien de todos. ¿Qué sería si César Vallejo no hubiera desarrollado su capacidad de poeta, y Vargas Llosa su capacidad de escritor? Lo mismo que José María Arguedas. No nos hubiera dejado nada. En cambio, hay una cosa muy linda que el Papa le dice a los que trabajan socialmente, los voluntarios, le dice poetas sociales. ¿Por qué? Porque el compromiso, el servicio es una poesía. Es como una música que permite hacer muchas cosas. Por eso hay una unidad estrecha entre bien común y desarrollo individual. Pero no desarrollo individualista, sino desarrollo personal al servicio de los demás. Uno tiene su don para compartir. Y todos podemos existir intercambiando dones. Ese es el espíritu de la idea del bien común. En ese sentido, como se trata de procurar el bien de todos y de cada uno, todos somos importantes. No hay nadie que esté de sobra. Todos y todas somos importantes, con todos sus problemas y con todas sus dificultades. Y por lo tanto necesitamos cultivar el crecimiento de cada persona en el contexto de crecimiento de todos y dedicarnos a eso. A mí me da muchísima pena de todos esos chicos que están metidos en el tren de Aragua y que están asaltando a la gente y extorsionando. Eso en gran parte se debe a personas que han frustrado su proceso humano y que evidentemente ya fueron carne de cañón de los intereses de algunos. Y ahora son tontos útiles. Pero que tenemos que ver la manera como neutralizamos eso y cómo vemos para que esas personas puedan cambiar. Por eso no hay que negarles la posibilidad de reencontrarse, ¿no? Es difícil. Porque hasta ahora pues lo único que decimos es tiene que haber orden, ¿no es cierto? Y lo primero que hay que hacer es eso. Pero hay que ver qué está pasando con las personas que, siendo marginadas, creen que la mejor cosa es matar a alguien para poder tener 4 chivilines, ¿no? No hay punto de comparación. No hay educación ahí. La educación es la capacidad justamente de respetar y aprender juntos a conseguir los recursos en forma honesta. Y eso hoy día es muy difícil. En ese sentido, el bien común prevalece sobre los intereses particulares, incluye a todos, los concilia y los integra en una efectiva convivencia. Tenemos muchos ejemplos de sociedades en que esto ha pasado. Ustedes habrán estudiado alguna vez en historia, por ejemplo, las comunidades campesinas del Perú, que todas han producido y han generado una capacidad de hermanar y simultáneamente de ayudar a cada uno, ¿no? Y por eso
lograron cosas excelentes las comunidades campesinas, ¿no? Lo que pasa es que ahora con el desarrollo de las sociedades de industria y la aceleración de la producción, disminuye los precios de sus productos y tienen que venirse a Lima a trabajar. Pero hay que entonces ver la manera como se sigue cultivando ese tipo de relación con mejor tecnología. Hasta ahora no me han dicho nadie que haya una chaquitaclia ya electrónica. Todavía no la hay. Conocen la chaquitaclia, ¿no? El aparato con el cual, con una especie de maderita, meten los huecos para poner la papa y lo hacen de bajada, ¿no? Desde lo alto a lo bajo. Así me acuerdo que en el Cerro de Pasco era así cuando estudié, ¿no? A ver, algunos se va a encargar de inventarla, ¿no? Para mejorar el proceso tecnológico de los campesinos de la sierra. El bien común en ese sentido es un bien íntegro para toda la vida humana. Cuando uno aspira a la justicia, que es siempre un ideal para la sociedad, siempre la justicia es no solamente mi justicia o la justicia objetiva, sino el bien de todos, ¿no? Y aquí, entonces, papel importante en el bien común, como vigilancia y como trabajo, es los dirigentes de una sociedad, en primer lugar. Pero también todos los ciudadanos somos vigilantes del bien común, las dos cosas. Y para eso necesitamos, evidentemente, avanzar en ponernos de acuerdo en, podríamos decir, llegar a idear cómo es nuestro bien común. El bien común, por ejemplo, que queremos los peruanos, ¿qué prioridades debe tener? Yo estoy seguro que uno de los puntos prioritarios para el bien común del país es estudiar, ¿no? Estudiar y saber mucho. ¿Por qué? Porque el bien común se desarrolla en la medida en que podemos conocer y saber sabiamente las cosas. No solamente saber de memoria de paporreta, ¿no? Yo tengo este problema ahora en la iglesia porque durante mucho tiempo se enseñó el catecismo de memoria y de preguntas y respuestas. Y las personas se han quedado sin sentido crítico. Repiten como loros. Entonces estamos enseñando ahora, vamos a cambiar el método, enseñanza a través del diálogo para desarrollar la sabiduría. Afrontar problemas, discutir y conversar. Entonces, decía, a partir de ahí, solidaridad. Con eso termino. 5 minutos. Decíamos que la solidaridad está en todo. El mundo es constitutivamente solidario porque todo lo que tenemos, lo que producimos, lo que pensamos, lo dejamos en herencia y con el concurso de todos. Evidentemente unos han aportado de una manera, otros de otra. Pero todos hemos recibido un don. Lo recogemos y luego lo dejamos a los que vienen y lo tenemos que hacer florecer y producir también. La actitud solidaria es lo que corresponde a la búsqueda del bien común. Entonces, no solamente es la solidaridad de hecho, todo es ya solidario. Pero necesitamos actitudes solidarias de iniciativa, porque esas permiten ver cómo guiamos todo lo que se ha hecho solidariamente, cómo guiamos la sociedad para que todos podamos continuar siendo solidarios. Por ejemplo, cuando algún político dice, bueno, ahora yo soy presidente o yo soy, qué sé yo, jefe del Poder Judicial, ¿no? Y entonces ahora todo el mundo de rodillas. ¿No? Ya mala cosa. ¿Por qué? Porque no hay una actitud solidaria, hay una actitud de mandato. Eso sucedía en la época de Jesús con los sacerdotes de Israel que se creían, como decía antiguamente, se decía, la mamá de Tarzán, ¿no? Tarzán saben quién es, ¿no? Entonces, como era un héroe de película, su mamá pues estaba feliz, ¿no? Entonces, el creerse por encima de los demás es una cosa muy peligrosa. En ese sentido, el desafío mayor es aprender a generar entre los pueblos la capacidad solidaria de realizar cosas juntos y de propiciar movimientos
inventivos, creativos, de resolver problemas. Ustedes han tenido experiencia en sus universidades del voluntariado, ¿no es cierto? Eso es un movimiento. Han visto en las calles, les he dicho ahora a los jóvenes, ¿no? Han visto en las calles la cantidad de jóvenes que bailan en las plazas. Eso es un movimiento. Esos son los poetas sociales que dice el Santo Padre. ¿Por qué razón? La mayor parte de esos jóvenes han estado protestando ya antes, pero si te matan cuando sales a la calle, como hicieron con Brian e Inti, ya, ¿qué voy a hacer yo? Inventaron y salieron a bailar en las calles. Dice, no hay plaza en donde no haya muchachos bailando. Y eso es muy importante porque miren ustedes lo que está pasando. No estaremos protestando por todo lo mal que está sucediendo, pero estamos alegres, armónicos, disciplinados, creyentes, ya, enamorantes, ¿no? Coordinados armónicamente, es muy importante. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Están pintando en sus bailes el futuro Perú. Es un retrato de lo que queremos, la utopía, la esperanza del Perú. Están diseñando a través del baile lo que queremos de la esperanza. Y evidentemente no lo hacen solo por divertirse, además, porque tienen razón también, ¿no? Sino también porque introducen ese aspecto poético que es el inspirador y el que permite toda la perspectiva del bien común con una especie de sabor propio. Y es bien interesante que las cosas que baila casi todas son, ¿no?, del Perú andino, ¿no es cierto? Porque estamos asumiendo nuestra nacionalidad que ha sido muy vapuleada y muy despreciada. Y lo asumen en sus bailes. Así sean, porque hay de todos los colores, ¿no es cierto? Como decía Nicomedes de Santa Cruz, indo blanquinegros, blanquinegrindos y negrindo blancos. Hay de todo. Y sin embargo, están expresando el calor y la belleza de lo que somos. Eso es muy importante. En ese sentido, la actitud solidaria es una actitud responsable de generar iniciativas para responder a los desafíos, haciendo que, podríamos decir, todo lo que sea el bien de todos esté muy, muy claro. Esté en la bandera, digamos. ¿No es cierto? También varios elementos muy similares a eso que esos dos grupos que he dicho son, por ejemplo, decía, los movimientos de voluntarios, cuando organizan para una tarea, ¿no? y hacen un servicio excelente en algún punto. Yo estoy muy agradecido a la cantidad de voluntarios que tenemos en Cáritas, ¿no? Porque están en gran relación con la señora de las ollas comunes. Y ahora tenemos en cada parroquia para la Semana Santa, en todas las parroquias va a haber acopio, y después están los voluntarios jóvenes que van a ir a compartir eso con la señora de las ollas comunes. Y así hay cientos de ejemplos. Y lo importante es empezar a ver cómo se coordina todo eso y cómo se genera un movimiento que va consciente también con los otros temas que están de por medio, las muertes que están habiendo. En algunos países han logrado neutralizar la violencia a través de la organización de base de la gente, que no han necesitado matar a nadie. El Sendero Luminoso decía, somos los ojos y oídos entre los recién. Nosotros somos millones de ojos y oídos, mayoría de ustedes. Y logramos derrotar, también con la ayuda de los inteligentes de Sgein, ¿no?, que fueron excelentes, realmente. Yo les festejo todos los 12 de septiembre en la carrera. Un grupito pequeño que empezó a seguir a la clave. Pero sin los pitos y las piedras de los vecinos, que cuando venía alguna cosa rara, empezaba la gente a gritar por todos lados, a tocar las ollas, en fin. Se aterrorizaron los terroristas. Pues todo el pueblo empezó a decir, basta. Y eso sale del corazón, hace del amor patrio, del hermanamiento. Por eso es una hora muy importante, porque nos llenan de miedo muchas veces, pero cuando el pueblo sencillo se organiza pacíficamente, pero con claridad,
van a ver ustedes cómo las cosas funcionan bien. Por eso el Papa dice, despertemos y ayudemos a los movimientos populares a abrir caminos, porque son los poetas sociales los que están anunciando el nuevo Perú. Y por último, para eso, situados ya en una situación muy grave de un universo tecnológico muy complejo, tenemos que plantearnos la cuestión sincera del bien común, porque la tecnología media excesivamente y lo humano queda relegado. No somos cosas. La tecnología puede ser orientada por el ser humano de acuerdo a lo que nosotros pensemos mejor. Y tenemos que ver la manera de que ella sea a nuestro servicio y no al servicio de nosotros de ella. Han visto los trabajos del profesor Harari, ¿no? ¿Conocen? ¿Han leído Nexus? Les recomiendo, ¿no? Se los puedo mandar se lo mando a Melissa y después se los pasa de repente me meten a la cárcel, pues sería gratis. Pero, ¿conocen? No a Harari, ¿han escuchado hablar de él? Es que tu libro se llama Nexus, que es sobre la inteligencia artificial y sus peligros. Es un experto absolutamente en la crisis actual. Hay que leer, ¿ya? Porque él tiene una serie de visiones en donde ve que como humanidad estamos siendo relegados y la inteligencia artificial no es tan inteligencia. Saben que la palabra inteligencia significa intus legere, leer, legere, intus, dentro. Y la inteligencia artificial lee encimita, ¿no? Agarra palabras de otros y construye cosas. Yo la vez pasada dialogaba con una y era más burra. No, ya le digo, hacia la otra mitad, a ver, ¿de quién es esto? Ah, es un poeta maravilloso, que no sé qué. No, disculpa, no es poeta. Ya, dime el autor. Que lo buscó en sus archivos y no había. ¿Ya? Hugo Neira. No sabía responder. Ay, discúlpame, que no sé qué, que no lo hace. Pide disculpas, le parece que tiene moral, pero en realidad es una moral fingida. Porque es mueca. Es repetición de lo que ya le ha puesto en anticipo. Nuestra inteligencia no es así. A nosotros, evidentemente, asimilamos, nuestro cerebro asimila conceptos. No sé, saben más que yo de eso, ¿no? Pero nosotros tenemos intuición. Por eso es intus legere, leer dentro. Las chicas especialmente tienen eso que llamamos sexto sentido, que los varones lo tenemos menos desarrollado por una simple razón, por machismo. Y nos hemos quedado un poco obtusos porque, claro, ustedes han visto a 10 chicos seguir a una chica durante 6 cuadras diciéndole mamacita, mamacita, ¿no es cierto? No han visto nunca a 10 chicas siguiendo a un muchacho papacito, papacito. Entonces la chica, que tiene a 10 tipos que están alrededor, no sabe cómo sacárselos de encima. Y en un momento se escapa, ¿no es cierto? Inventa. Cuando se vive mucho machismo, la mujer desarrolla todas sus capacidades. Brillante. Hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso nos puede ayudar a nosotros también, ¿no? A ser más humildes y a desarrollar más esa intuición profunda que la necesitamos para vivir, para inventar. Y a veces no solucionamos los problemas en nuestro país por la falta de esa intuición profunda. Sabiduría es lo que necesitamos. Y es lo que fue el pecado original, pues. Se apresuraron y se comieron. Se comieron la reflexión. Hay que hacer reflexión intuitiva. Con eso termino y gracias. Gracias, monseñor. Vea, tenemos la participación virtual porque hay una gran cantidad de jóvenes en todo el país que lo están siguiendo y vamos a pedirles que hable. Como son bastantes, pero el tiempo es corto, vamos a comenzar con 2, que es Jennifer de la Universidad Nacional San Agustín y Luis de la Universidad Nacional de Trujillo. Primero, Jennifer, por favor, de Universidad Nacional de San Agustín. Sí. Claro, juntamos las intervenciones
cortitas, por favor. Sí, a ver, Jennifer, desde San Agustín de Arequipa. Ahí te vemos, Jennifer. Ahí está. No muy clarita, pero se ve. Bueno, muchas gracias, Cardenal, por sus palabras. Sinceramente, me quedaría con su frase del inicio. Existir es más complejo que pensar y la realidad es más compleja que mi pensamiento. Bueno, respecto a la frase que había dicho, ¿no? De Stratus, bien, solo insisto. Como prueba de ello, conocemos las marchas realizadas durante este mes de marzo. Por ejemplo, el 21 de marzo y el 8, denominadas Marcha Nacional contra la Desigualdad Ciudadana y Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras por Trabajo Digno contra la Dictadura y el Fascismo, respectivamente. Cada una de las mujeres que participaron en estas marchas compartieron su esperanza en la construcción de un Perú mejor, en búsqueda de alcanzar el bien común para aquellas poblaciones vulnerables. Bueno, principalmente esa es la idea, porque como tal, el bien común se trata de que todos podamos desarrollarnos, y la desigualdad ciudadana como tal, no conocemos de mano propia que la desigualdad ciudadana está reflejada en los noticieros de diversidad del país. Ahí vemos como por uno aparecen de sicarios, y bueno, son situaciones que sí ocurren, pero la idea siempre es cómo sobrellevar esto, y la idea siempre de tener un bien común y ser solidario con el prójimo en este caso es bastante positivo, y se trata de incentivar a las personas, porque bueno, a veces es necesario paliarlo, pero en algunas cosas como seguridad ciudadana es difícil, pero lo que los rescato principalmente, como dije al inicio, ¿no? Es existir es más complejo que pensar, y nuestra realidad es bastante compleja. Coincido con usted en esta parte de su frase, lo de existir es más complejo que pensar, en el hecho de que bastantes mujeres, en el caso de las marchas que hubo este marzo, 21 y 8, siempre se ha buscado la construcción de un Perú mejor, en alcanzar el bien común para que estas poblaciones vulnerables en las diversas ciudades de Perú. Como tal, no es una pregunta, sino es un rescate y un poco adicional conocimiento. Bueno, conocimiento tanto, pero es un adicional respecto a sus palabras, dado que se tendría que enfocar también esas ideas. Nada, consultas. Sí, gracias, Jennifer. Esto decía de Trujillo, Luis Ángel Laureano Escobedo. Ahora está ahí, el Trujillo. Luis Ángel Laureano Escobedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Cardenal. Es para mí un honor en esta oportunidad dirigirme a usted, hacerle llegar el saludo por parte de todos los líderes de la Universidad Nacional de Trujillo. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué mensaje daría a los líderes políticos y económicos para que incorporen el bien común y la solidaridad en sus decisiones? Gracias. Bien, y vamos a tomar dos de los que están acá presentes. Gracias, muchas gracias. Bien, de la Universidad ESAN, Mayenne Eleonor Cristina Rojas Bejarano. Por favor. Ya, por favor, si me puede acercar. Buenas tardes, Cardenal. Agradecer la asistencia y los mensajes que nos ha compartido. Entonces, mi pregunta es, ante la inseguridad ciudadana que estamos viviendo en el contexto actual, ¿cuál es la responsabilidad de los líderes religiosos en fomentar los valores de solidaridad y compromiso con la justicia social? Y vamos a pedir de la UNIO, está Salvador Barrio Nuevo. Mi pregunta es la siguiente. En su opinión, no está más relacionado a lo que había mencionado al inicio sobre la inteligencia artificial, que mi pregunta es, ¿de qué manera usted cree o la filosofía o la teología podrían contribuir
juntas a orientar éticamente los avances tecnológicos actuales, ¿no? Ya que, como mencionó, la inteligencia artificial o la biotecnología están se puede decir que tocan simplemente la superficie, ¿no? No son tan inteligencia como mencionó antes. ¿Cómo podría contribuir a mejorar esa parte, ¿no? Esa es mi pregunta más que nada. ¿Qué universidad? Sí. Buenas tardes, señor cardenal. Mi nombre es Ricardo Peceros, soy de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y mi pregunta es, en base a la forja del yo, no es una teoría, la forja del yo, donde antes colocaban de centro a Dios y la naturaleza que está, fuera de centro. Esa era la visión primordial. Y la visión moderna de ahora es solamente yo, o sea, es el ser humano. El ser humano solo se enfoca en él, ¿no? Y se ha vuelto un ser, un poco no tan solidario con los demás. Entonces, a través de esta conferencia, ¿no? De este pequeño diálogo que tenemos entre todos, ¿cómo podemos fortalecer estas competencias de bien común y solidaridad dentro de la universidad? Gracias. La verdad es que la primera no la he captado. Algo de Perú mejor, pero no sé qué se preguntaba. Bueno, ¿cómo el alumno de Trujillo preguntaba cómo podemos hacer para incorporar la perspectiva de bien común en los líderes en el país, ¿no? Yo creo que es una cosa bastante difícil porque yo creo que la mayor parte de líderes se han formado en la época global y tienen como norma y ideal la multiplicación rápida del dinero como sea. Yo creo que hemos sido contagiados durante el periodo global con la idea de la plata llega sola. ¿De acuerdo? Eso tiene toda una serie de causas, ¿no? Sobre todo es que cuando se desarrolló el proceso global, las inversiones se hicieron no sobre la base de dinero existente, sino sobre la base de lo que ganaríamos dentro de 200 años. Y entonces estemos en nivel de deuda en base a porque el dinero se ve como crece, pues. ¿Ya? A Dios no se le ve, inclusive al demonio no se le ve, dice el Papa, me dice, al demonio no se le ve. En cambio el dinero se le ve como crece, ¿no? Y te vuelves loco. Y se destruye la persona. Yo tengo la impresión de que necesitamos dos cosas, y eso tiene que ver también con lo que se me ha preguntado de las religiones, el papel de las religiones. Tenemos que desarrollar los cambios que el Santo Padre ha organizado para el cambio de la Iglesia. La Iglesia tiene que ser una iglesia que debata las cosas y que permite el desarrollo mayor de la criticidad, de las capacidades del ser humano, y que irradie eso a la sociedad para que también la educación tome esas características. No una educación de paporreta y de repeticiones, ¿no? Una educación casi como la universitaria, pero podríamos decir en el colegio, en los primeros años y en la secundaria, enseñar a ser sabio, enseñar a compartir la experiencia. Muy pocos profesores cuentan sus experiencias de vida, de cómo han surgido y han avanzado. Enseñan el manual y repite la gente. Y eso es fatal. Igual es en la iglesia. En la iglesia nos hemos habituado a repetir el catecismo como loros. Y estamos cambiando el método, ¿no? También hay una cosa muy importante, es formar siempre grupos para trabajar cosas. Yo creo que de esas movilizaciones que están habiendo, que han sido muy provechosas desde el punto de vista de denunciar los males, es muy importante que toda la gente se organice para empezar a relativizar a ciertas personas que no están para guiar el país, sino para llevarlos de la manito y volverlos a la escuela de la primaria, ¿no? Casi todos tienen título en Azángaro, ¿no? Es la Universidad de Azángaro, es la más famosa hoy día en el mundo, ¿no? Esto es sobre el Perú. Lo que habría que ver es qué procedimiento se hace para eso, pero si se genera un movimiento organizado para neutralizar los males, también se puede generar, podemos decir, grupos en primer lugar,
de iniciativa social, inclusive de iniciativa política. Yo creo que la nueva generación tiene que ver cómo sitúa lo político dentro de sí, pero no ser político antes de ser persona humana y antes de saber qué cosa es lo que se quiere hacer. Fijarse objetivos claros y saber responder dónde están los problemas principales. Cambiar toda una generación es muy difícil, lo va a resolver la siguiente generación. Pero la siguiente generación tiene que ser mucho más educada y en ese momento el grito es que no hay educación. Entonces estamos viviendo las consecuencias de una deseducación. Hannah Arendt dice eso, la deseducación. Y entonces ahora tenemos que reeducarnos y aprender a deseducar, ¿no? Y eso es mucho más difícil. Pero creo que como estamos sufriendo ese problema todos, va a surgir, y está surgiendo, me parece, un enorme clamor por humanidad. Y gran parte de lo humano se desarrolla cuando no se educa. Y por lo tanto hay que saber de todo, hay que leer todo. El Papa, por ejemplo, a los curas les ha mandado a todo el mundo leer literatura. Pues tenemos curas que ni siquiera el Evangelio. Han leído el catecismo y 4 cosas y 4 verdades y no ha hecho nada y no saben ni predicar. Tenemos problemas de analfabetismo curar. Y eso es mi tarea ahora. Tengo que reformar las cosas también, ¿no? En todo el mundo estamos habiendo una especie de declive educativo. Y la mejor manera para educarse es, por ejemplo, compartir las experiencias y ayudarse mutuamente. Si quieren ustedes, si son cristianos, ir al Evangelio más que al catecismo. El catecismo es una ayuda posterior. Leer los evangelios y confrontarlos es como el consejo de una vecina, ¿no es cierto? ¿Ya? Experiencia que ayudan experiencias. Se casa la chica, ¿no? Primera vez que se queda sola en la cocina, ¿no? Y ha puesto agua a hervir. Y sale y le dice a la vecina, vecina, ayúdame porque se me queme el agua. No, hijita, el agua no se quema, no, se evapora. Se consume. Ay, muchas gracias por el consejo. Es de experiencia a experiencia. ¿No es cierto? Así es el Evangelio. El Evangelio fue escrito como narración para que nuestra narración de nuestra vida se iluminara y se confrontara y se enriqueciera. Y hoy día es fundamental que ustedes la experiencia que están teniendo la escriban, por favor. Escriban sus experiencias en la universidad, el amigo que tuvieron, la palta que tuvieron y entonces la escriben y que se cuentan a una amiga y le dicen, mire lo que me pasó. Conversar es fundamental. El Papa dice una iglesia conversadora, un mundo conversador. Yo creo que si avanzamos en esa línea se puede avanzar mucho. Creo que la teología y la filosofía no están cumpliendo su rol. Creo que está habiendo un desarrollo tecnológico sin norte, en donde se inventa, pero se inventa con los mismos fines de lo económico. Y entonces una cosa que puede ser muy útil y muy interesante se usa para lo contrario, ¿no? Nos sucede también con los instrumentos electrónicos, ¿no? Lo que pasa es que de acuerdo a la necesidad y a las crisis, cambian de sentido, ¿no es cierto? Empezamos, por ejemplo, a priorizar WhatsApp, ¿no? Que a ver películas pornográficas, ¿no es cierto? O sea, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la humanidad se impone. Y entonces, en todo, hay que superar límites humanos, y eso, digamos, en el caso concreto del tema de la inteligencia artificial, es muy importante. Por eso les decía, por ejemplo, si leyeran algo de Noah Harari, verán un tipo que es sabio y es historiador, ¿no? De primera, judío, ¿no? Nos da un panorama realmente de dónde se le puede ubicar para que realmente ayude. Y los peligros que significa que dejarle a tomar decisiones, por ejemplo. Porque ahora si tú pones la inteligencia artificial a un determinado control, puede tomar decisiones, puede hasta matarte. Y es una de las cosas que está pasando, por ejemplo, en el desarrollo chino. El desarrollo chino es casi automático. Y ahora se va a construir Chancay y se va a construir la carretera que da hasta Río de Janeiro. ¿Quién la va a construir? ¿Ustedes la van a construir trabajadores peruanos? Los robots pasan. Entonces, ¿para qué la construimos si no va a haber trabajo? Hay problemas que tenemos que plantearnos, pero es importante
que podamos descubrir el sentido con el cual se hizo, discutir sobre el sentido y decir, va a tener ese sentido que nosotros le damos. Y no dejarnos llevar por el primero que pasa. Y por último, es importante lo que ha señalado Ricardo, ¿es? ¿El último? ¿Ya? Ricardo, sí, Ricardo. Es verdad, antes de la modernidad, la prioridad era Dios y la naturaleza. O sea, la realidad nos interrogaba. Cuando nace la modernidad, el ser humano es el centro. Eso se llama antropocentrismo. Y entonces todo se reduce a lo que ahora se llama el antropoceno, ¿no? Hasta han estudiado eso, la edad que estamos viviendo es del antropoceno. Y el antropoceno que domina, ya digo, calienta con sus inventos. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta la realidad para actuar. Se cree superior a la realidad y por lo tanto se cree el dominador de la realidad. Y el ser humano no es un dominador. El ser humano puede organizar las cosas bien si es que escucha la realidad. Había un gran teólogo que ha muerto el año pasado que decía qué bien estaríamos si no fuera por la realidad. Porque la realidad nos interpela. Las condiciones. Entonces todo está hecho sobre la base de yo, y yo me desarrollo yo, y todo el mundo se ha parido. Y tenemos los problemas terribles de los dirigentes que tenemos ahora en todas partes que se impone y se sientan en la gente y están tranquilos. No tienen ética. Ahora, la dimensión ética, o sea, la dimensión moral, el valor, es fundamental para vivir. Permite que justamente se genere felicidad. Entonces estamos creando un mundo súper desarrollado, pero infeliz. Como dice el Papa, ahora comunicamos inmediatamente todos con todos, pero estamos más solos. ¿No? La soledad nos está invadiendo. Entonces, si nos rebelamos contra eso y generamos relación, amistad social, como dice el Papa en la Fratelli Tutti, generamos también una manera de transformar lo que hemos creado y lo reordenamos, lo ponemos en su sitio. Aquí hay un problema de desarmonía generada por un interés que generó una tecnología. Si vamos a cambiar el interés y hacemos un interés emancipatorio, verdaderamente realizador de la persona y de la felicidad, entonces nos ponemos objetivos humanos que a la vez son objetivos de humanidad también, digamos, de reconciliación con la naturaleza. Estamos destruyendo la naturaleza irreparablemente. Y tenemos que recapacitar, porque nos estamos creando nuestra propia sepultura. Y entonces tenemos que empezar a tener un poquito de sabiduría, ¿no? ¿Para qué vivir absurdamente? Estamos creando un mundo absurdo. Sin embargo, hay muchas cosas interesantes. Más vale no distraerse, sino ir al fondo que está detrás para que, viendo el fondo, el problema de las finalidades de la sociedad actual, podamos rectificar algunos errores que tenemos. Y para eso necesitamos el buen curso de todos. Yo creo que ahí las universidades tienen un rol fundamental y los jóvenes universitarios que debaten las cosas como ahora estamos haciendo, ¿no? Aunque he hablado yo demasiado, pero ustedes también seguramente que lo seguirán con el curso que están haciendo. Desarrollo humano sostenible, ¿ya? No desarrollo tecnológico insostenible. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, creo que con eso... Consulto audible para actividad 2, stabilidad 4. Una. Ya. Es de la Universidad Autónoma de Ica, Kenner Stevens Villavicencio Salguana. Universidad Autónoma de Ica, Kenner Stevens Villavicencio Salguana. ¿Está? Quizás no está conectado, sino de la UPC, Anthony Arian Fernández Guamán. Anthony Arian Fernández Guamán. ¿Cómo? A ver, tú por favor. Ya. Él es Anthony. No. Ya, pero
¿Quieres hablar? Ya, tú. Toma. Mira, ahí. Ok, en primer lugar, buenas tardes, es un honor dirigirme ante usted. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible, en su opinión, que los sistemas democráticos actuales logren una verdadera justicia social? ¿O sería necesario un replanteamiento filosófico sobre el concepto mismo de la democracia y justicia? Yo creo que estamos ante una redefinición de la democracia, es totalmente de claro, ¿no? Porque hemos pensado la democracia básicamente como como gobierno por elecciones cada cierto tiempo de años, y eso no está resultando en ninguna parte. Si no anchamos la democracia con formas participativas desde base, no conseguiremos nada. ¿Qué están haciendo en algunos lugares para reformar la democracia? Por ejemplo, en ciertos pueblos del sur de Francia, todos los pueblos están organizándose para no usar cierto tipo de cosas que depredan. Organizadamente, la gente se organiza. Y entonces, yo tengo una amiga, que es una muchacha, que es vecina ahí, y han organizado todos sistemas de reciclaje de cosas que botan, no usan plástico, en las noches para apagar la luz todos a cierta hora, de tal manera que no gastan demasiado. O sea, es impresionante cómo desde los pueblos y de los barrios se puede ordenar todo. Eso genera dos cosas. Genera la solución de un problema y simultáneamente crea amistad entre la gente. Y esta, y al crear la amistad entre la gente, generan, ¿no?, una forma de autogobierno, que es uno de los problemas más serios que hay que resolver en la democracia, ¿no? Que no haya solamente un gobierno central, y ni siquiera una municipalidad, etcétera, sino también gobierno por manzanas, como ha sucedido cuando habían las invasiones hace tiempo y se formaron los pueblos jóvenes de Lima. ¿Saben de qué se confesaban las señoras de Villa El Salvador? Padre, no he cuidado la cuadra. Padre, no he ido a cuidar a los niños del jardín, ¿no? Porque se turnaban, ponían a los niños, se iban a veces a trabajar y dejaban a los niños a cargo de una asociación de señoras. Y a veces una señora no iba. Se confesaba eso como pecado. Esos son pecados humanos y sociales. En la tablada, que no había esa organización, que yo estaba ahí, era, le jalé el pelo a mi hermana. Bueno, un pecado en relación al otro es mucho más interesante el otro, ¿no? Ya le saqué la lengua a la vecina. Son tonterías, ¿no? O no fui a misa. Bueno, no es tan serio eso. Más serio es faltar a un compromiso que hemos adquirido para hacer el bien de todos. Yo creo que tenemos que hacer formas organizativas distintas en todos los barrios, así hasta los más residenciales. Yo ahora me he tocado vivir, como soy arzobispo, en la casa del arzobispo, que queda en San Isidro, en la JAI, ¿no? Bueno, pues resulta que en la JAI, en todos los edificios, el problema número uno son los viejitos, que no son atendidos. Son miles abandonados ahí a su suerte. En el centro de la crema innata de Lima, no hay atención para los viejitos. ¿Por qué? Porque son abandonados, ¿no? Entonces, tenemos que organizarnos. Y una de las cosas que un verdadero gobierno tiene que hacer es promover la organización para que haya mejoras en todo. Y no detener la organización y reprimirla. Esas son tonterías. ¿De acuerdo? Vamos adelante, muchachos. Ustedes lo van a hacer. ¿Ya? Bueno, se me cayó ahí. Monseñor, Se me cayó acá. Monseñor, hay un grupo de jóvenes que ellos mismos se han organizado para agradecer su presencia y entregar unos presentes. Muchas gracias. Primero, César Martín Serna, de la UCB. La foto. Acompañamos con la foto, por favor, con las palmas, por favor. Magnífico. Y luego está Andrea Santos Enríquez. Mira. Ese. Magnífico. También está
Ahí la foto, a ver. Muy bien. Sigue Stephanie Nayeli Mota Ladino. Ahí no, he leído mal. No, es Tabata Kimberly Miranda, disculpe, de la UPC. Y finalmente, Leonela Viviana Vargas de San Marcos. Muy bien. Ahora los fotos, por favor, una fotito con Monseñor. A ver, aquí lo ¿no? Ya, sí, una fotito. Eso. Ya, voy a hacerlo. A ver, apaguen el proyector, quizás sería bueno. Para que se vea mejor.